El sermón que van a escuchar fue predicado originalmente en inglés por el pastor Mario Figueroa y está disponible en español en la voz de Omar Andújar. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que le ungió el Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si él se ha dormido, él se va a recuperar. Ahora Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte del hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, los judíos que estaban con ella en casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús
De nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjanlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales y si los dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero unos de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran y lo arrestaran. Esta es la palabra de Dios. Iglesia. La muerte interrumpe nuestra vida en una manera significante. Viene a nuestra historia sin invitación. Deja las sillas vacías en la mesa de la cena, arrancando de nosotros a personas sin las que pensábamos que nunca podríamos vivir. Deja las voces silenciosas que antes nos traían risa. La muerte cambia nuestros planes, expone nuestra impotencia y susurra que nuestra esperanza es frágil. Y si somos honestos, no es solo la muerte misma que nos perturba, sino su momento. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no fue sanado? ¿Por qué no detuvo el accidente? ¿Por qué no vino él cuando lo llamamos por primera vez? Como María y Marta, lloramos. Señor, si hubieras estado aquí. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa demora,
En medio de esas lágrimas, Jesús se acerca y viene con lágrimas en sus ojos. No viene con mera simpatía, sino con autoridad soberana. Viene no solo para consolarnos en la muerte, sino para conquistar la muerte misma. Aquí, en Juan 11, Jesús pronuncia palabras que nadie más se atrevería a decir. Yo soy la resurrección y la vida. No está simplemente prometiendo dar vida algún día. Él es vida. Y cuando llama a los muertos, ellos se levantan. Entonces hoy se nos invita a mirar de frente al enemigo más oscuro que enfrentamos y a ver en Jesús al Salvador que muestra la gloria de Dios, que llora con nosotros en nuestro dolor y demanda una respuesta de nosotros. Jesús es la resurrección y la vida. El Salvador que entra en nuestras demoras, tristezas y aún la misma muerte para que creamos en Él y participemos en su gloria. Compartimos en la gloria del Salvador de 4 maneras profundas, cada una demostrando increíble poder y devoción amorosa. Primero, vemos que Él busca la gloria de Dios. Segundo, vemos que Él nos encuentra en nuestras tristezas. Vemos que Él llama a los muertos a la vida. Y finalmente, Él divide con su poder. Entonces, vamos a celebrar esta obra extraordinaria de nuestro Salvador, quien transforma nuestras vidas y trae gloria a Dios por medio de su compasión y autoridad incomparables. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto, de versículo 1 al 16. Él busca la gloria de Dios. Estamos ahora en el relato familiar para muchos de nosotros que hemos caminado con la iglesia por algún tiempo. María y Marta envían un mensaje. Señor, el que amas está enfermo. Puedes sentir el peso en esas palabras. Este evento comienza como un grito desesperado desde una sala de hospital, con labios temblorosos. El que amas, apelando no a su dignidad, no al historial de servicio de Lázaro, sino al amor de Jesús. Es como si dijeran, Jesús es importante para mí y porque lo amas, vendrás. Pero lo que leemos después es como Jesús ama a sus hermanos y a Lázaro. Cuando oyó pues que él estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es impactante. Él lo amaba, pero aún así se demoró. No, es aquí donde nuestro corazón comienza a tropezar. Pensamos, pero si lo amas, ¿no vendrías de una vez? ¿No dejarías todo y vendrías a sí mismo? Pero Jesús dice, porque yo te amo, no me voy a apresurar. Porque yo te amo, esperaré hasta que el Padre me diga ahora. Y, oh, qué difícil es eso para nosotros. Anhelamos a un Dios que pruebe su amor con un rescate instantáneo. Un Dios que responde el primer clamor, que abre el mar en el segundo de que pongamos nuestros pies en el agua. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Nunca llega tarde,
pero rara vez sigue nuestro horario. Sus demoras no son negativas, son diseños sabios, diseños que llevan nuestras raíces más profundas en la fe y levantan y elevan nuestros ojos más alto hacia su gloria. Esto es lo que Jesús busca. No soluciones rápidas, sino fe duradera. No la simple eliminación del dolor, sino la revelación de su poder. No solo calmar la herida, sino revelar su gloria. Juan nos dice claramente, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Iglesia, ¿lo ves? ¿Ves el tierno amor de Cristo en este momento? Él es demasiado sabio, demasiado bondadoso, demasiado comprometido contigo para desperdiciar tu sufrimiento. No una lágrima se escapa de sus manos, ni un gemido pasa desaparecido. Él los recoge todos en su mano soberana, los entreteje en un tapiz donde su gloria brilla más de lo que jamás podría si te hubiera respondido de inmediato. Piénsalo como un padre que anhela darle a su hijo lo que pide, pero sabe que no es el momento adecuado. La demora no es un descuido, es amor. O piénsalo como un cirujano que espera el momento preciso para operar, no para prolongar el dolor, sino para asegurar que la sanidad sea más profunda que la herida. De la misma manera, Jesús espera, no porque no te ama, sino precisamente porque sí te ama. Quizás has suplicado a Dios una y otra vez que quite la espina que hiere tu carne. Y en el silencio te has preguntado, ¿por qué no responde aún? ¿No habría venido ya? Pero Juan se acerca y susurra esperanza. No, amado, es porque Él te ama que espera. Es porque te ama que demora. Hasta el momento en que su gloria será inconfundible y tu fe quedará inconmovible. Ahora, los discípulos aún no lo ven, como nosotros no lo vemos todavía. Ellos escuchan a Jesús decir, vamos otra vez a Judea, y se llenan de pánico. Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y vuelves allá. En otras palabras, ¿por qué caminarías de nuevo hacia el peligro? Y Jesús les da y nos da una lección sobre el tiempo y la soberanía. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Traducción, el Padre me ha dado un número determinado de horas para caminar en esta tierra. Y hasta que esas horas se terminen, ninguna piedra, ninguna cruz, ninguna tumba podrá detenerme. Jesús está seguro de que quienes los persiguen no pueden hacerle nada
hasta que termine el día, el tiempo señalado de su ministerio, y llegue la noche, el tiempo después de que la luz del mundo se haya ido. ¿Qué confianza nos da esto? Jesús no tropieza en la oscuridad, temiendo amenazas al azar. Camina en la luz de la voluntad de su Padre. Él es uno con el Padre y el Padre lo sostiene seguro. Y si eso es verdad de Él, es verdad de todos los que son suyos. Ni un solo día tuyo, ni un solo día se desperdicia. Ni uno termina antes de tiempo, hasta que el Padre diga que tus horas se acabaron. Hasta ese entonces, tú estás en su mano soberana. Entonces Jesús mira a sus discípulos y dice algo que al principio suena casi casual. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy para despertarlo. Nota la ternura, nuestro amigo, y aún así también la autoridad. Yo voy. Nosotros podemos ser amigos de Lázaro, pero solo Jesús puede pararse frente a la tumba y hablar de la muerte como si no fuera más que una siesta. Solo Él es la resurrección y la vida. Los discípulos no le entienden, por supuesto. Oyen, dormido, ok, y piensan, entonces, ¿no se recuperará? En casi cómico, pero también muy humano. El miedo nubla el corazón. No quieren regresar a Judea, donde los espera el peligro. Y el miedo tiene una manera de hacernos lentos para entender, rápidos para aferrarnos a cualquier explicación que evite el dolor. ¿Cuántas veces el sufrimiento te ha hecho interpretar la vida de manera errónea, simplemente porque temías que la obediencia podría costarte? Pero Jesús es paciente. Llama la muerte sueño, no porque sea ligera o trivial, sino porque ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Una y otra vez, las escrituras dicen de los reyes, durmieron con sus padres. Era una forma de describir la muerte. Pero aquí está la diferencia. En el Antiguo Testamento, ese sueño era final, más allá del despertar. Sin embargo, cuando Jesús usa la palabra, la llena con esperanza. El sueño en sus manos no es el fin, es un descanso del cual un día despertará a sus amigos. Vemos a unos de los discípulos entrar en escena, Tomás, soltando, algunos de nosotros conocemos sus apodos, Tomás el Dudor. Ahora, Tomás está soltando. Vamos también nosotros para morir con él. Hay que amarlo. Hay valor aquí. No está evitando nada, pero es el valor de un hombre que se prepara para lo peor. Básicamente dice, está bien, muchachos, vamos a morir. Ya terminamos aquí. Ya se acabó. Ese es Tomás. Fidelidad pesimista. Es leal, pero convencido de que la obediencia es una sentencia de la muerte. Y si somos honestos, todos hemos estado allí. Seguimos a Jesús, pero en el fondo pensamos, esto va a doler, ¿verdad? Nos preparamos para lo peor, sin darnos cuenta de que la obediencia no termina en la tumba, termina en vida.
vida de resurrección. También significa que el amor de Jesús no implica la ausencia de dolor, significa la presencia del propósito. No nos libra de cada tristeza, pero transforma cada tristeza en un escenario donde su gloria se revela y nuestra fe se fortalece. Así, así que déjeme hacerles una pregunta. ¿Dónde estás exigiendo que Jesús llegue temprano? ¿Dónde quieres que Él venga ahora y parece que Él dice, espera? Quiero animarte. Ora para que Dios te conceda más fe para creer que sus demoras no son vacías, sino que están cargadas de una gloria aún por revelarse. Porque un día, después de ese momento, mirarás atrás y dirás, esa espera me dio una fe que no cambiaría para nada en el mundo. Jesús demora, no porque sea indiferente, sino porque está comprometido con la gloria y con hacer crecer nuestra fe. Pero no confunda su búsqueda de gloria con distancia fría o apatía. No, el mismo que espera es también el que llora. El mismo Salvador que se demora por gloria se acerca en nuestro dolor. Moviéndonos a nuestro segundo punto, donde Él nos encuentra en nuestra tristeza. Jesús se dirigió a Betania y a petición de Marta y María. Imagina las largas y ansiosas horas que pasaron observando el camino con sus corazones atados a la esperanza, sus ojos forzándose por ver alguna señal de su llegada. Y luego él vino, pero demasiado tarde para lo que sus ojos anhelaban ver. Lázaro estaba muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió y a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Es la misma dinámica que vimos en Lucas capítulo 10. María a los pies de Jesús en quieta devoción, pero Marta ocupada con las cosas prácticas de la vida. Allí Jesús elogió la quietud de María. Aquí honra la acción de Marta. Hay una temporada para sentarse a los pies de Jesús, absorbiendo su presencia en reflexión. Pero también hay una temporada para un compromiso valiente, para dar un paso de fe y salir a su encuentro. Al permanecer en su casa, María perdió por el momento la gloriosa declaración que Jesús eligió revelar a Marta. Cuando Marta vio a Jesús, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puedes sentir el dolor? No es una acusación, es fe mezclada con confusión. Sé que podrías o podías haber detenido esto. Creo que eres fuerte, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Aún así, en su dolor, Marta se aferra. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, te lo dará. Esta es fe cruda, no es pulida ni sistemática. Es el tiempo de fe que apenas logras pronunciar entre lágrimas. La fe
que no tiene todas las respuestas, pero sabe a dónde acudir con las preguntas. Jesús responde, tu hermano resucitará. Consuelo, sí, pero Marta lo escucha como una promesa teológica distante. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Bueno, ella cree en la doctrina de la resurrección. Ella cree en la doctrina de la resurrección. Incluso parece como si lo pudiera citarla, defenderla, incluso enseñarla, interrumpiendo lo que Jesús le estaba revelando. ¿No es gracioso con frecuencia lo que nosotros hacemos igual? ¿Cuántas veces oímos hablar a Jesús y nuestras mentes inmediatamente se adelantan, interrumpiéndolo con nuestros propios pensamientos, nuestros propios temores, nuestros propios razonamientos? Piénsalo. Estás en conversación con un hermano o hermana, alguien tratando de hablar de la verdad de Dios en tu vida. Y en lugar de escuchar, tu mente corre. Sí, estás diciendo, sí, 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 ya lo sé, pero aquí está el verdadero problema. O estás diciendo, bueno, eso suena bien, pero ¿has pensado en esto? O tal vez estás diciendo, sí, 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 pero estás diciendo algo que tú estás queriendo decir. Pero tú dices, no, eso no es lo que estoy tratando de comunicarte. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, interrumpiendo la revelación que Dios quiere darnos con nuestras propias objeciones ingeniosas o comentarios bien intencionados. Marta lo hace aquí también. Jesús está tratando de revelar vida, vida real, inmediata, vida de resurrección, pero ella está atrapada en su propio guión. Sí, sé, después, Señor. Está tan ocupada dirigiendo la conversación en su mente que pierde la voz del que sostiene la vida en sus manos. Oh, iglesia, oro que puedas entender lo que te estoy diciendo aquí. No dejes que tus pensamientos, tus horarios, tus ideas o incluso tu fe se interpongan en la vida que Él te ofrece ahora mismo. Confía en Él. Por favor, deja que Él te hable. Déjalo revelar lo que solo Él puede en su tiempo, con su gloria. Que tu deseo sea detenerte y escuchar. Jesús, nosotros no pausamos. Y el Señor quiere que tú pauses, que te calles, para que tú lo puedas escuchar. Y Jesús se inclina pasando de la doctrina a sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Él no solo está enseñando acerca de la resurrección, está de pie frente a ella como la resurrección. No está señalando un día futuro en que los muertos resucitarán. Está diciendo, ese futuro ha entrado en el presente en mí. La resurrección no es primero un evento, es una persona. La vida eterna no es primero una doctrina, es una unión. Él dice, yo soy, dice Jesús, así como Él es
así como él ha dicho en el Antiguo Testamento y como ha dicho en este sermón, él es el pan, la luz, la puerta, el pastor, la vid. Y aquí él dice, yo soy la resurrección y la vida. Amado, aquí es donde la tristeza comienza a doblarse en esperanza. Si la vida está en él, entonces aún en la muerte, no puedo separarme de él. Lo que significa que la tumba no es el final, sino una puerta a través de la cual su vida me lleva. Marta responde con una confesión. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Nota, su dolor no desapareció, pero la fe creció en el terreno de la tristeza. Así es como obra Jesús. No espera que nuestras lágrimas se sequen antes de hablar la verdad. Habla la verdad en medio de nuestras lágrimas. La confesión de Marta cierra su conversación con Jesús. Ella llama aparte a María. La historia nunca registra la petición de Jesús directamente. Eso nos acuerda de cómo los evangelios tienen sus fragmentarios, sin embargo, profundamente intencionales. Su intento de privacidad no dura. María sale y los que lo acompañan la siguen asumiendo que se dirige a la tumba. Cuando llega Jesús, cae a sus pies, repitiendo las palabras de la hermana, pero con más emoción, con menos contención. En sus lágrimas y en su urgencia, vemos que la fe tiene diferentes rostros, medida y reflexiva, impulsiva y emocional, pero siempre dirigida a aquel que tiene la vida y la muerte en sus manos. Ella se cae a sus pies. La postura de un corazón deshecho y dice las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a diferencia de Marta, no siguen palabras de esperanza, solo llanto. Jesús no arrepintió su dolor, no corrigió sus lágrimas, sino entró en ellas. Juan escribe, Jesús entonces al verla llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. La palabra griega pinta el cuadro de un caballo resoplando con indignación. Ahora, Jesús no está suspirando educadamente. Él está visiblemente sacudido. Jesús está enojado. No de manera egoísta o caprichosa, sino una intensidad santa y apasionada. Pero ¿contra qué está enojado? No contra las hermanas, no contra los que lloran. Su dolor no provoca su ira, ya había decidido actuar. El milagro ya está por venir. Tampoco los reprende por ser hipócritas. Juan nunca presenta el llanto de los judíos como otra cosa que sincero. Parece que la ira de Jesús es doble. Él se conmueve por la devastación del pecado, la enfermedad y la muerte, la corrupción implacable de un mundo caído, y se indigna por la incredulidad que llora como si no hubiera resurrección, que se aflige como si la esperanza hubiera desaparecido. El dolor es natural, pero la desesperación
la que niega las promesas de Dios, atraviesa su corazón. Quizás estos dos impulsos, dolor por la ruptura del mundo e indignación por la incredulidad, son inseparables. Pero para nosotros, para la mayoría de nosotros, la ira y la empatía no pueden coexistir, pero no con Jesús. Como nosotros los cristianos somos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero en amor Él nos predestina para adopción por medio de Cristo. Así también con Jesús aquí, su ira no es separación del amor, sino el desbordamiento de a Él. Se conmueve cuando el pecado, la muerte y la incredulidad distorsionan las verdades de la voluntad revelada del Padre. Y en esa conmoción vemos el mismo corazón que levantará a Lázaro, el mismo corazón que un día redimirá todas las cosas. Y luego dos palabras. El versículo más corto de tu Biblia, pero el eco más largo de tu corazón. Jesús lloró. El Hijo de Dios, que sustenta el universo con la palabra de su poder, está de pie frente a una tumba, sabiendo muy bien que en unos momentos llamará al muerto a la vida. Y aún así llora. D.A. Carson lo explica de la siguiente manera. El verbo lloró es diferente del llanto de María y los judíos. Significa derramar lágrimas, a menudo en lamento por alguna calamidad. Es limitado pensar que las lágrimas de Jesús fueron solo por Lázaro, pues él ya sabía que lo levantaría. Aquí vemos Jesús, un hombre de dolor, no solamente su dolor, pero el dolor de nosotros. Él está entrando en nuestro dolor y lo hace suyo. Él es el soberano que sostiene el universo y aún así llora por la muerte, el pecado y la incredulidad. Él amaba a Lázaro y a sus hermanas y sus lágrimas lo demuestran, pero también estaba indignado, enojado ante un mundo donde reina la muerte y donde los corazones dudan. Amor e ira se encuentran en él, perfectamente alineados, cada uno dando profundidad al otro. Jesús modela ambos. Llora la ruina de nuestro mundo, pero su poder y su propósito permanecen inconmovibles. Su llanto no muestra debilidad, muestra un corazón plenamente humano, plenamente divino, plenamente compasivo. Esta es la fuerza envuelta en ternura. Esta es santidad con corazón. Él llora para que sepas que nunca lloras solo. Algunos de la multitud murmuraban, miren cómo lo amaba. Otros se burlan. ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Exactamente como nosotros. Con nuestra perspectiva limitada, caída y rota, constantemente malinterpretamos los corazones de los demás. Algunos de nosotros sentimos las acciones de las personas. Oh, qué amables. Mientras que otros las juzgan duramente, sin te importaba, porque no actuaste antes. Hacemos esto con amigos, familias y líderes de la iglesia. Olvidamos que solo vemos fragmentos de la historia.
Malinterpretamos la demora como indiferencia y la emoción como debilidad. Pero Jesús nos muestra otro camino. Jesús en sus lágrimas no son una señal de amor impotente. Su demora no es una señal de restricción sin amor. Ambos son parte de la misma historia. Un amor que espera pacientemente, un poder que se duele humildemente y una gloria que brillará más de lo que nuestros ojos aún puede comprender. Así que deja que esto moldee cómo ves lo demás. Deja de asumir que entiendes toda la historia. Ninguno de nosotros lo podemos entender. Resiste juzgar y confía en que Dios está entretejiendo sus corazones, tu corazón y cada circunstancia en sus propósitos redentores. Entonces, nunca brinquemos a la conclusión. Vamos a orar, Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? En vez de juzgar a otros delante de nosotros. También quiero preguntar, ¿dónde estás llorando ahora mismo? ¿Dónde has dicho, Señor, si hubieras estado aquí? ¿Sabes lo que él dice? No, no llores. Él no dice, no, supéralo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Habiendo visto a Jesús revelar su gloria a través de un amor paciente y un tiempo soberano, ahora nos dirigimos al momento en que su poder se enfrenta directamente con el dolor humano. Nos movemos a la confrontación dramática con la misma muerte, una escena que revela no su autoridad, sino también su profunda compasión. Él llama a los muertos a la vida. Jesús, Dios hecho carne, está ahora delante de la tumba. Él también devuelto está a la ira. Tiene ira ante la muerte, sobre el dolor, sobre el pecado, pero también compasión por los que lloran. Todo hirviendo en su santo corazón. Nuestro Salvador siente el horror de este mundo quebrantado más profundamente de lo que nosotros jamás podríamos hacer. Y Marta también, de nuevo, como una mujer práctica, dice, Señor, dice que va a haber un olor porque él ha estado muerto 4 días. En otras palabras, sé que eres bueno, Jesús, sé que eres poderoso, pero esto parece demasiado perdido. Esto es más allá de la solución. Jesús dice, y corta a través de su temor, como alguien rompiendo a través de las nubes de una tormenta. ¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios? Este es el eje de todo el pasaje. La muerte es real. La descomposición es real. Pero la gloria de Dios es aún más real. La piedra es removida. El silencio cuelga en el aire. Jesús alza sus ojos y ora, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado.
Jesús simplemente comunica en voz alta lo que constantemente pasa entre él y el Padre. Lo que él ha estado diciendo en los pasajes anteriores sobre lo que hemos predicado. Él y el Padre son uno. Y entonces él gritó, entonces el grito que rompe el silencio de la muerte. Lázaro, sal afuera. ¿Puedes imaginarte esta escena? Lo impensable. El muerto sale, su rostro aún envuelto, su cuerpo aún atado, pero vivo. Desátenlo y déjenlo ir. Iglesia, dejen que esta escena los cautive. La muerte obedece a Jesús. La tumba entrega a su víctima y a su palabra. La vida escucha su voz. Y sin embargo, incluso en este momento apunta más allá de Lázaro, hacia una muerte y resurrección mayor. El que llama a los muertos de la tumba pronto llamará a todos los que confían en él a la vida eterna. Esto es un anticipo de la propia victoria de Cristo, las primicias de la resurrección que asegura nuestra esperanza para siempre. Este es el Cristo vivo que pronto entraría en la tumba, no por 4 días, sino por 3, y luego resucitará para nunca más morir. Lázaro salió aún atado con vendas funerarias. Jesús salió dejando sus propias ropas de sepultura atrás. Lázaro fue resucitado para morir otra vez. Jesús fue resucitado para conquistar la muerte para siempre. Para aquellos que escuchan y aún no se han inclinado ante él, escuchen esto. La misma voz que llamó a Lázaro de la tumba, te llama a ti también de la muerte del pecado. Apártate de tus caminos quebrantados. Arrepiéntete, cree en Jesucristo y entra en la vida que solo Él puede dar. Estoy suplicando contigo una vida que la muerte no puede tocar, una esperanza que nunca se desvanecerá. Esto es lo que Cristo te ofrece. ¿Creerás tú? Pero también, tal vez ya has confiado en Él y eres parte de su pueblo de pacto. Déjame animarte con esto. El mismo Jesús que llamó a Lázaro fuera de la tumba, Él puede llamarte a salir de cualquier sepulcro en el que estés. Ya sea el sepulcro de desesperación, la culpa, la adicción, la incredulidad. Déjame decirte, su voz es más fuerte que tu pecado. Su vida es más fuerte que tu muerte. Entonces confían en Él, arrepiéntete y ve su gloria cambiar y renovar tu mente para que puedas vivir para su gloria y aún más en obediencia. Mientras la tumba cede a su mandato y Lázaro camina de la muerte a la vida, la escena no deja lugar a dudas. El poder de Jesús es real, imparable y divino. Pero fíjate, este milagro hace más que rescatar a un hombre, expone corazones, provoca decisiones y prepara el escenario para lo que viene después.
Lo que sigue es la división judicial que su poder crea. El momento en que los hombres deben enfrentarse a él y muchos se ven forzados a elegir. Hay fe u oposición. Y así pasamos ahora a nuestro cuarto punto. Él divide con su poder. Versículos 45 al 57. Algunos vieron a Lázaro salir de la tumba y se inclinaron en adoración. Otros vieron el mismo milagro, la misma gloria innegable, y corrieron a los fariseos para denunciar a Jesús como un criminal. La misma señal produjo tanta fe como furia. Cristo siempre ha dividido. Su poder no nos deja neutrales. Mira la reacción de los líderes. En un lugar de humillarse antes el Mesías, convocan un concilio de emergencia. El milagro es innegable. Este hombre hace muchas señales, pero la verdad no ablanda sus corazones, expone su miedo. Si nosotros lo escuchamos y los dejamos ir, todos lo creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán tanto nuestro lugar como nuestra nación. ¿Lo escuchas? Ellos no están esperando por la gloria de Dios o el pueblo de Dios. Están aterrados de perder poder, posición y control. Y entonces Caifás, el sumo sacerdote, truena. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él piensa que está siendo astuto, pragmático, incluso despiadado. Pero Juan nos dice que hablaba más de lo que él sabía. Aunque él era un sumo sacerdote corrupto, Caifás se convirtió sin proponérselo en profeta de Dios. Jesús en verdad moriría por el pueblo, no solo por Israel, sino por los hijos de Dios dispersos en todo el mundo. Esos son nosotros, Señor, iglesia. ¿Puedes ver la ironía? Su intento de preservar su nación terminará en su destrucción. Pero su complot para matar a Cristo asegurará vida eterna para innumerables pecadores. El mal conspira, pero Dios tiene el control. El orgullo humano trama, pero el propósito del cielo permanece. Amados, Jesús divide con su poder. Él obliga a cada corazón a un veredicto. No puedes verlos llamar a un hombre de la tumba y permanecer indiferente. O crees y te inclinas o resistes y complotas. Él todavía divide hoy. A veces esa división viene en familias, en nuestros hogares, con nuestros amigos, en lugares de trabajos. No porque él se deleita en la división, sino porque la luz no puede hacerse amigo de las tinieblas. Pero aquí está la maravilla. La misma decisión de matarlo fue el plan del Padre para mantenernos seguros. La cruz no es el colapso trágico de la misión de Dios, es el triunfo de su misericordia. El sumo sacerdote dijo, es mejor que un hombre muera. Y en la economía de Dios no solo fue mejor, fue glorioso.
Cristo murió no como una víctima indefensa de la política, sino como el Cordero de Dios dispuesto a reunir a sus ovejas dispersas en un solo rebaño seguro. Ningún complot humano, ningún Sanedrín de conspiradores, ningún imperio de Roma, ningún temor de pérdida puede deshacer lo que Cristo aseguró para ti en su muerte. Él fue entregado para que tú nunca seas expulsado. Fue condenado para que tú estés seguro para siempre. Fue rechazado para que, aunque estuvieras disperso, pudieras ser reunido en el abrazo del Padre. Él divide, sí, pero divide para reunir, divide para salvar, y en su división te sostiene seguro. Iglesia, la resurrección de Lázaro nos obliga a tomar una decisión. Algunos vieron al muerto salir caminando y creyeron. Otros vieron el mismo milagro y tramaron matar al dador de la vida. El mismo Jesús que estuvo ese día frente a una tumba, ahora delante de cada uno de nosotros, demandó fe. No puedes permanecer neutral. O te inclinas ante la resurrección y la vida, o te unes a la multitud que se aparta. La señal que da vida también expone la incredulidad. Pero escucha la esperanza de este mensaje. Jesús nunca abandona. Él llora, pero nunca sin propósito. Él llama y la tumba no puede resistir su voz. Esta no es solo la historia de Lázaro, es la nuestra. Su resurrección fue un anticipo de resurrección si estás en Cristo. Un día tu nombre será llamado y tú también saldrás de la tumba para nunca más morir. Así que la pregunta es, ¿crees esta historia? ¿Crees esto? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? Porque si lo haces y si lo crees, entonces la muerte ya no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Salgamos de este lugar hoy como un pueblo moldeado por la resurrección. Aún en nuestro duelo, esperamos con confianza y proclamamos con amor y humildad que la vida surge de la muerte por medio de Jesucristo, nuestro Señor.